Hola, este sería el primer ejemplo que resolveríamos, en el cual nos dicen que una bola de demolición de 75 kilogramos, recuerden, siempre vamos a tratar de dibujar en la medida de lo posible un esquema para ayudarnos a encontrar la solución. Eh, Déjenme borro esto. Ok. Nos dicen que se encuentra una bola de demolición de 75 kilogramos. Vamos a dibujar una esfera aprovechando las herramientas. Y sabemos que su masa, vamos a llamarle masa E, es de 75 kilogramos. Cuelga de una cadena uniforme de peso pesado. Vamos a dibujar una cadena, pero no lo vamos a dibujar muy, digamos, realista. Vamos a dibujar simplemente como una cuerda que va hacia arriba. Y dice que tiene una masa de 26 kilogramos. Vamos a llamarle masa C, 26 kilogramos. Necesitamos calcular las tensiones máxima y mínima en la cadena. ¿Y cuál es la tensión en un punto a 3/4 de la distancia hacia arriba desde la parte inferior de la cadena? Eh, Es decir, si la cadena mide esta longitud L, ¿qué pasa aquí a 3/4 de L? Desde la parte inferior hacia arriba a 3/4. Y tenemos que calcular la tensión en la cadena. Sin embargo, nos dicen que hay una tensión max y una tensión min. Ok. Vamos a pensar igual que esto está unido a, pues al techo o algún gancho o algo así, para que no se caiga todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en un ejemplo de este tipo? Bueno, tenemos varios puntos para hacer el diagrama de cuerpo libre cuando nos dan también el peso de la cuerda o de la cadena. Fíjense que los diagramas de cuerpo libre que hicimos en el video pasado, pues realmente nunca nos dijeron que la cadena o las cuerdas tuvieran un peso. Entonces nosotros solo la imaginábamos como tensión. Si yo trato de hacer un diagrama de cuerpo libre en el punto en el que se unen la cadena y mi, mi esfera, es decir, que esto sea el eje X, y que hacia aquí viniera el eje Y, y intentar hacer el diagrama de fuerzas en este punto, pues yo vería que la fuerza que tiene que soportar este punto es nada más la fuerza hacia abajo que genera el peso de la esfera. Y desde ese punto hacia arriba, pues yo solo tengo la tensión que existe en la cadena. Entonces, en ese caso, mi diagrama de cuerpo libre quedaría así: tensión de la cadena, peso de la esfera. Si esto no se rompe, está en equilibrio y decimos que primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a cero.
y la tensión de la cadena es igual al peso de la esfera. Entonces la tensión de la cadena simplemente nos daría 75 kilogramos que pesa la esfera por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, 75 por 9,8, 735 newton. Sin embargo, yo puedo hacer este mismo análisis en otros puntos a lo largo de la cadena. Por ejemplo, ¿qué pasaría si escojo el punto superior donde está unida la cadena al techo? Bueno, pues yo ahí tendría una situación diferente, porque hacia arriba lo único que impide que esto caiga es una fuerza ejercida por la superficie, por el techo, hacia arriba. Si esta no existiera, pues el techo se rompería y mi cadena simplemente caería junto con la esfera. Sin embargo, para abajo ya no existe solo el peso de la esfera, porque como me dicen que la cadena tiene su propia masa, puedo ver que del techo o el techo tiene que soportar el peso de la cadena más el peso de la esfera. Es decir, que en el segundo caso, mi diagrama de cuerpo libre quedaría así. Tengo la tensión, vamos a llamarle S, tensión de superficie a la que está unida. Tengo la tensión de la cadena hacia abajo. Ahora, porque está, más bien, pero no es la tensión de la cadena, eh, es el peso de la cadena, lo que se está eh, generando en ese punto. Pero además del peso de la cadena, también tengo el peso de la esfera. O lo que es lo mismo, la tensión superficial va a ser igual a el peso de la esfera más el peso de la cadena como ecuación. O lo que es lo mismo, sumatorias de fuerzas es igual a cero de acuerdo a la primera ley de Newton. Entonces la tensión en este punto superior va a ser igual a la masa de la esfera más la masa de la cadena por la aceleración gravitatoria. Es decir, 75 más 26 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto nos da 989,8 newtons. Entonces podemos ver que la cadena en su punto más bajo solo tiene que soportar una tensión igual al peso de la esfera, 735 newtons. Y esta sería la tensión mínima. Sin embargo, en su punto más alto, la tensión que se soporta por la cadena, que en este caso
pues prácticamente hemos dicho que también la está haciendo el techo o la superficie a la que está unida la cadena para que no se caiga, que es prácticamente la misma que un, una diferencial de longitud antes de que se acabe la cadena, pues la cadena tiene que soportar todo su peso más el peso de la esfera. Entonces en ese punto sería nuestra tensión máxima, 989.8 newton. Si nos piden hacer este mismo análisis, pero ahora moviendo el eje X a 3/4 de distancia de la parte inferior de la cadena, aquí podemos ver que desde este punto realmente la cadena tiene que hacer una tensión hacia arriba, pero aquí la tensión total va a depender ahora del peso de la cadena que está abajo, que sería prácticamente 3/4 de la masa de la cadena, pero además habría que agregar el peso de la esfera. Es decir, que en el inciso B, la tensión de la cadena, vamos a arrastrarlo, va a ser igual a 3/4 de la masa que tenga la cadena más la masa de la esfera por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, 3/4 por 26 más 75 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y en este caso nos daría que se está soportando una tensión de 926.1 newton. Eh, Podemos ver en ese ejemplo que dependiendo del punto en el que yo tome como referencia para el origen, voy a tener diferentes tensiones dependiendo de la longitud de cadena que quede bajo del punto de referencia. Fíjense que estos ejemplos, bueno, este ejemplo en general, se da porque las cuerdas pueden o no ser despreciables sus masas. En este caso, si despreciamos la masa de la cadena, es prácticamente la tercera parte de la masa de la esfera. Si nuestra cadena no es lo suficientemente resistente para soportar su propio peso, pues prácticamente esta cadena se rompería en cualquier momento. Necesitamos entonces, digamos, asegurarnos que el largo de cadena que estoy utilizando no sea tanto que incluso el propio peso de sí misma pueda llevar a un punto de ruptura por fatiga o por falta de resistencia de la propia cadena. Este ejercicio, por tanto, ejemplifica qué pasa cuando las masas de las cuerdas no son despreciables.